No. Listo, mis amados. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Nahum. Vamos a estudiar los próximos tres profetas. Los tres am, tienen poco texto. Dos capítulos, tres capítulos. Entonces vamos a leerlos todos. Vamos a ir comentando algunos detalles. En primer lugar, Nahum era un profeta de una ciudad llamada El Cos, que no sabemos exactamente dónde estaba, que hay una ciudad parecida en nombre cerca de Galilea en el norte y otra en la frontera de Judá. Entonces no sabe exactamente, pero realmente no importa porque no era un profeta ordinario, ya que la mayoría iban a Samaria o a Judá, pero él fue a Nínive. Él escribió su profecía en contra de Nínive. Entonces, esta profecía, por lo menos parte de esa profecía, hay detalles escatológicos en el texto, como vamos a ver, pero hay cierto cumplimiento de esto en 612, cuando Nínive fue destruido por el imperio de Babilonia. Habla de la caída de la ciudad de Tebas, una ciudad en Egipto, y usa eso como un patrón. Como esa destrucción sucedió en Tebas en 663, también como ellos destruyeron a Tebas, ellos van a ser destruidos por Babilonia. Entonces, el profeta Nahum viene alrededor de estas fechas, entre 663 y 612. Tebas está en el pasado y la destrucción de Nínive está en el futuro. Entonces, ahí por 650, más o menos. Y unos 150 años después de Jonás. Entonces, parece que lo mismo que pasó con Israel, a veces el arrepentimiento era generacional. Era Josías y de ahí sus hijos volvían al mismo pecado anterior. O era Ezequías y de ahí su hijo volvía al mismo pecado. Como porque era Acaz, el rey malo, y de ahí tenemos a Ezequías, y de ahí tenemos a Manasés, el peor, y de ahí tenemos a Josías, quien se arrepiente. Entonces parece haber sido el caso con Nínive también. Nínive era una ciudad grande, muy famoso en ese tiempo. Entonces vamos a ver cómo Dios habla de su destrucción venidera y las conexiones que hace. Entonces es interesante, como vamos a ver, que usa no solamente esta realidad de la destrucción de Nínive para hablar de Nínive, sino también para hablar de Israel y hablar de cómo este enemigo de Israel va a ser destruido para que el pueblo de Dios sea salvado. Además, nos recuerda la realidad de que hemos visto en esas secciones de las naciones, en Amós, que vamos a ver en Sofonías y que vimos en los profetas mayores. Vemos que Dios no es un Dios regional, como algunos pensaban en ese tiempo, sino Él es el Dios de todos los reinos, de todo el mundo. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esperemos ahí. Que hermano Carlos lo mencionó, pero sí, estamos escuchando el lenguaje de Éxodo 34, 6 y 7. Es como poniendo un poco de los dos ahí mezclados. Lento para la ira y grande en poder, pero no deja impune al culpable. O no tendrá por inocente al culpable. Entonces guarda rencor a sus enemigos. No, en vez de guardar misericordia, guarda rencor a sus enemigos. Entonces vemos aquí la doble faz de la justicia, de la doble faz de Dios en un sentido, no ser de doble sentido, de doble, como es el texto en Santiago, de mente doble, de
ah, de doble ánimo. Dios no es así, como un día algo y el otro, no así de mutable y fluctuante, pero vemos que mucho depende de si uno es justo o si uno es o si uno se arrepiente de sus pecados, si es injusto o si se arrepiente. Porque si uno sigue obstinado en su pecado, el Señor guarda rencor a sus enemigos, se venga de sus adversarios y no toma por inocente al culpable. Pero cuando uno se arrepiente, el Señor es lento para la ira y grande en poder y compasión. Y ahora vemos una teofanía de ese Dios revelado en Éxodo 34. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Eso es una descreación, ¿cierto? Es el lenguaje de lugares conocidos por ser fructíferos, por ser hermosos, por ser pequeños ríos de Jordán, de Edén, perdón, jardines de Edén. Pero tenemos los ríos secados, el mar secar, vemos el mar se vuelve a tierra seca, los ríos se vuelven a tierra seca, las partes verdes se vuelven a tierra seca. Estamos viendo una descreación. Y eso es muchas veces lo que sucede cuando Dios viene en su poder teofánico. Una descreación o una nueva creación. Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten. Si en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Que su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Quizás algo parecido a la pregunta de Joel 2, que ¿quién podrá soportar el día del Señor, el día de su ira? Aquí vemos esa idea. Pero de ahí tenemos un cambio. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Entonces aquí vemos un contraste, ¿cierto? Una fortaleza en el día de la angustia conoce a los que en Él se refugian. Es el lenguaje de los que se refugian en Él. Es un lenguaje usado en Joel, capítulo 3. Es un lenguaje que viene de muchos salmos, a David refugiándose en el Señor, pero también la bienaventuranza de aquellos que se refugian en el Hijo, en Salmo 2, o en otro salmo, como creo que Salmo 119 también tiene esa idea, y otros. Pero vemos esa idea de la fe, de aquellos que confían en el Señor. Hay esperanza en medio de este día de su ira. El Señor es bueno para aquellos que le buscan, que se refugian en Él, que se arrepienten de sus pecados. Pero para con sus enemigos es una inundación desbordante, es un diluvio nuevo. Usando la imagen de la descreación del diluvio para hacer la misma. Es interesante, ¿cierto? A veces los juicios vienen con ese tipo de confusión de imágenes, ah, como ese caos. Vemos, reprende el mar y lo hace secar, los ríos se agotan, pero luego Dios envía una inundación desbordante. Entonces, ¿qué es? ¿Son muchas aguas o falta de aguas? Entonces usa las dos, pero es ese tipo de caos que nos recuerda incluso de Génesis 1:2, que usa esas dos imágenes de una tierra caótica de muchas aguas, pero también vacía y desértica. Entonces, esa es muchas veces la imagen del caos que Dios está venciendo en su obra de creación o descreación. Y aquí la descreación es deshacer el caos de los enemigos para que pueda hacer una nueva creación con aquellos que se refugian en él. Lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido,
no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Isaías, ¿cierto? Vemos mucho lenguaje aquí de Isaías. Esa idea de que el enemigo, el malvado, no pasará por ti. Esa es parte de ese lenguaje de la nueva creación, el templo de la nueva creación en Isaías, parte de la purificación de la tierra. El que trae las buenas nuevas, ¿cierto? Que anuncia la paz. Eso que viene de Isaías 52. Vemos la paz y la gloria y el gozo restaurado sobre los montes. Y el enemigo completamente exterminado. Entonces aquí nos menciona Isaías 52, 1. Sí, ajá, porque nunca más. Entonces, dice en inglés. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Sal del polvo, levántate cautiva, Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y luego dice, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, interesante la manera en que muchos profetas hacen uso de Isaías, ¿cierto? Miqueas depende mucho de Isaías, aquí la referencia a Isaías. Y podemos esperar ver otros. También quizás, incluso la imagen del Rey Nuevo tiene su inicio en Isaías, que es muy común, luego vamos a verlo en Zacarías. Ok, capítulo 2. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Interesante. Sus sarmientos evoca esa idea de la vid que vimos en, creo que fue Amós, describiendo a Israel como una vid mala, una vid destruida. O Isaías 5, que también usa esa imagen, pero aquí también, aunque han sido destruidos los sarmientos de su vid, de su viña, Dios va a restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque hay enemigos, Dios va a salvar. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante los carros cuando están en formación, y se blandan las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos, los carros se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles que tropiezan en su marcha, se apresuran a su muralla, y es preparada la defensa. Las compuertas de los ríos se abren, el palacio se llena de terror. Está decretado. La reina es despojada y deportada, y sus sirvientes gimen como palomas golpeándose el pecho. De aquí vemos lenguaje o imágenes parecidas a Joel 2. ¿Se acuerdan de la invasión de las langostas? Pero aquí vemos como una idea parecida de la descripción de una invasión y destrucción de la ciudad. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde la antigüedad, ahora ellos huyen. Deteneos, deteneos, pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro. No hay límite a los tesoros, a las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta.
Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia en todo el cuerpo. Los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guardia de los leones? Guarida de los leones. El lugar donde comen los leoncillos. Donde andaba el león, la leona y su cachorro sin que nada los asustara. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leones, llenaba de presa sus guaridas y de carne desgarrada sus cubiles. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos. Arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Entonces, una destrucción aquí muy completa. También algo que evoca las imágenes del Éxodo con los despojos, que los oprimidos van a llevar los despojos, que van a destruir, que ese lenguaje también de que los corazones se derriten y las rodillas tiemblan, es algo parecido a Éxodo 15, en que cuando las naciones escucharon el reporte de lo que el Señor había hecho, ya no tenían valentía, ya habían, el temor les había sobrecogido. Y la destrucción completa de esas, incluso fuerzas del león que asustaban a todos, pero ahora han sido destruidos. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Chasquido de látigos, chasquido de látigos, ruido de crujir de ruedas, galopar de caballos y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres, tropiecen en los cadáveres. Ese lenguaje, parecido a lo que vimos en Miqueas 1, con las ciudades uno tras otro rápidamente. También en Joel 2, esa imagen como se lancen por las murallas, suben por las ventanas, entran ve como cada escena, cada parte rápidamente. Y aquí también. ¿Qué cosa? Sí, se trata de hacer. Entonces, es algo que también evoca, porque uno está como escuchando en el mismo ritmo de decirlo, está escuchando el galopar de los caballos, ¿cierto? Está escuchando las cosas, es como la desesperación de algo tan fuerte, tantas armas de guerra sobreviviendo la ciudad para destruir y no pueden salir. Todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones, a los pueblos con sus hechizos. Interesante esta imagen. Lo vimos en Jeremías, creo, cuando habla de Babilonia. Pero aquí también, y luego en Apocalipsis, pero esa idea de la gran ciudad comparada con una ramera. La ciudad que lleva en adulterio y seduce a las naciones con sus riquezas, con sus pecados, con sus prácticas idólatras y como el centro de ¿cómo es el lugar de las prostitutas? Prostíbulo. Ajá, eso. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus fardas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Otra imagen de la creación, ¿cierto? Del juicio de Génesis 3, la vergüenza revelada. Echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable, y haré de ti un espectáculo. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, a su lado está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Put y Libia estaban entre los que le ayudaban.
Sin embargo, ella fue desterrada, llevada a cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Sobre sus nobles echaron suertes, y todos sus principales fueron atados con cadenas. Tú también quedarás embriagada, estarás escondida. Tú también buscarás refugio del enemigo. Todas tus fortalezas son higueras, cargadas de brevas. Si se sacuden, caen en la boca de quien las va a comer. He aquí a tu pueblo, solo mujeres en medio de ti. A tus enemigos se abre de par en par las puertas de tu tierra. El fuego devora tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Métete en el lodo y pisa el barro. Toma el molde de ladrillos. Allí te consumirá el fuego, te destruirá la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Tus oficiales son como la langosta, tus jefes como nubes de langostas, posados sobre las tapias. Y en un día de frío sale el sol y se van, y no se sabe dónde están. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu verdad. Interesante. Eso es el lenguaje también de Isaías 14, 13 y 14, hablando de Asiria y Babilonia. También vemos el lenguaje de Acab, ¿se acuerdan? Esa es esa idea del rey pastor que vimos en Miqueas. Pero ahora los pastores falsos de Asiria van a ser golpeados, van a ser dispersados. Y el pueblo, pues van a ser matados y el pueblo va a ser dispersado por los montes. Entonces, esa imagen de los pastores reyes y el pueblo como ovejas. También notemos la langosta, la plaga de langostas, que es una plaga mencionada en Oseas, obviamente el libro de Joel, que se trata de eso, y compara, no tener lenguaje, la inversión del lenguaje aquí. Has multiplicado tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Sí, sí, ajá. Sí, en algún sentido, ellos eran las langostas. Y aquí habla de sus mercaderes, de sus negocios, de sus trámites, de su vida de pecado, ajá, sus negocios pecaminosos. Y habían multiplicado esas cosas más que las estrellas del cielo. La bendición es que la simiente va a ser multiplicada como las estrellas del cielo, pero ellos multiplicaban sus pecados como las estrellas del cielo. Y el pulgón despoja y vuela. Entonces, es interesante, ¿cierto? Despoja y vuela. Come todo y se queda satisfecho. Ya vuela y pasa a otra parte. Como come todo lo que hay. Destruye todo lo que hay y ya no hay más, entonces se va. Está comparando ellos con una plaga. Sí, ellos son una plaga, pero también dice que una plaga va a venir va a venir sobre ellos. Entonces es interesante porque en un sentido compara a ellos con la plaga, porque ellos trajeron la plaga de pecado sobre muchas naciones, pero ellos van a recibir lo mismo sobre sus propias cabezas. Cronológicamente, mi pastor Naum, ¿en qué parte está? Alrededor de 650. Entonces, eso sería unos 50 años después de Isaías y Miqueas, Oseas y Amós, y antes de Habacuc, un poco, alrededor del mismo tiempo que Habacuc, de hecho. Y 150 años después de Jonás. 150. Y sería 70 años antes de la destrucción de Jerusalén en Babilonia, por Babilonia. Ok. Habacuc.
pastor, que no sé si solo soy yo. Entre Jonás pareciera una historia inconclusa Mm, y también esa manera de escribir importante está diciendo juicio acaba ahí. Sí, No hay como pues, momento quizás por la extensión más grande vemos mucho una parte del juicio sí, de ánimo. sí. Esa es parte de la idea de Nahum, que um, el juicio sobre ellos ahora es inevitable. Habla de la teofanía, habla de la plaga de las langostas, habla de una descreación, usa el patrón de Tebas, una ciudad ya destruida, diciendo cómo vas a salir del mismo juicio que ellos recibieron. Usa varias cosas para señalar, incluso las técnicas literarias ah, nos dejan con ese sentido de que eso es inevitable, ya está sobre ellos en un sentido y no hay nada que puedan hacer. Y la esperanza en el libro, interesantemente, no es para ellos. No hay nada de esperanza para ellos como tal, pero para sus es esperanza para el pueblo de Israel. Y eso es interesante porque debemos entender, sobre todo unido con el libro de los 12, ¿para quién es este libro? Unido con los dos. Sí, ajá. Porque podemos pensar que en su contexto original fue para Nínive, pero hay evidencia que fue para Israel en su contexto original, pero cuando lo ponemos con los 12, es para el pueblo de Israel, es para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué efecto eso tiene? Cuando el pueblo de Dios lee este mensaje de lo que va a pasar con su gran enemigo. Consuelo para ellos. Sí, exacto. Es eso. Yo voy a aplastar la cabeza de la serpiente. Yo voy a destruir a tus enemigos. No, confía en mí, refúgiense en mí, porque yo voy a destruir a tus enemigos. Es eso, ¿es cierto? Es eso. El Señor es bueno y nos fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Entonces, ese es el mensaje de la respuesta de la audiencia que escucha ese mensaje. Obvio, en su tiempo original, los ninevitas deberían haber, si escucharon esto o no, de hecho no sabemos, no tenemos la misma historia que Jonás, porque hay momentos en que Jerusalén, Jeremías o Isaías, cuando dieron su sección de las naciones, no hay necesariamente evidencia que ellos fueron a esas naciones para entregar esas palabras. Elías y Eliseo, sí, a veces iba a otra nación, iba a Siria, un par de veces. Jeremías envió el rollo sobre Babilonia a Babilonia y lo anunció como al borde del río y de ahí tiró en el río. Entonces, hay momentos así, pero a veces es para Israel, para el pueblo, que aquellos que se hacen como esas naciones, van a recibir el mismo juicio que ellos. Y los que se refugian en el Señor, aún a pesar de la opresión de esas naciones, van a ser salvos en el día del Señor. Entonces, como si tomamos en cuenta, mi pastor, que este era un mensaje que no había sido anunciado en Nínive como tal, no había como necesidad de llamado al arrepentimiento. Sí, pues quizás parecido a Jonás. Puede ser que si lo anunció en Nínive, quizás hubo el mismo tipo de llamada al arrepentimiento sutil que hubo en Jonás, ¿cierto? Jonás no dijo arrepiéntense, pero el Señor les dio esa oferta en un sentido, ¿cierto? Pero aquí se presenta como algo inevitable, quizás para el beneficio de Israel, porque la destrucción de los enemigos es algo inevitable, porque Dios va a ganar y su pueblo va a ser librado de todos sus enemigos. El rey, pastor verdadero, quien viene y trae las buenas nuevas de la salvación en Isaías, va a venir sobre Israel y va a dar paz y va a dar liberación de todos sus enemigos.
Y Jonás solo dijo, aquí en 20 días Nínive será destruida. Sí, exacto. Es como, parece ser inevitable, ¿cierto? Ya hay un temporizador para, para la destrucción. Pero parece que hay, obviamente hubo un mensaje sutil de esperanza, de arrepentimiento. Esa sería la predicación que Jonás quisiera dar, quizá. Sí, no. Sí. No. Eres tú como lo venía diciendo. Un Diego personal. Sí. Se equivocó de. Sí, en sentido es también lo que, pensando en lo que Jesús decía a los, no solo a ti, sino también a la gente crecida en la ciudad de Corazín, sí, que los compara con la de Tiro y Sidón, Sodoma, Gomorra también. Sí. Habrá más juicio para ellos porque ha sido, sería más misericordia de ellos. Sí. Y cuando vemos sus pecados, su forma de vivir, y les oprimieron mucho al pueblo, ¿cómo reaccionarían ante el mensaje de Jesús mismo? Sí, claro. Entonces, entonces, es un mensaje de salvación para el pueblo que confía en el Señor. Pero para aquellos que siguen el mismo patrón que ellos, es un mensaje que van a ser consumidos con el mismo juicio que ellos. Sí, porque ellos podrían ver la historia y decir, siempre verse como los buenos, no como solo como los inocentes, los oprimidos. Y hay un pueblo verdaderamente oprimido, pero siempre viéndose como los víctimas de los demás, ¿cierto? Y en vez de saber que, como decía el profeta en Miqueas 7, yo he pecado, yo soportaré su ira porque yo he pecado. Hay ese reconocimiento de parte de varios, o en Isaías 53, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. En Romanos, que dice escribiendo cómo la maldad del hombre, pero luego también trata con aquel religioso que no ves su pecado, que dice que no harás, pero para votar no. Y no seas como Nínive, pero en toda su vida es como Nínive. Sí. Sí. Habacuc. Profecía, ok. Habacuc no tiene mucha información biográfica, como su padre, ni de la ciudad de su nacimiento. Nahum solo sabemos su ciudad, el Kos. En la tradición judía, Habacuc es el hijo de la tsunamita que Eliseo salvó en 2 Reyes 8, pero realmente no concuerda bien con las fechas y el contenido del libro. No es muy probable. Pero menciona a los caldeos, una referencia a Babilonia, y anticipa la destrucción que va a venir a través de Babilonia. Entonces, por lo menos es después de Isaías. Parece que Isaías fue el punto clave cuando ya Babilonia llega a ser la fuente de donde va a venir una forma de juicio. Habla del templo, entonces parece que es antes de que eso haya pasado. Y parece que vemos a los caldeos como creciendo en el fondo. Están ya empezando a avanzar. Babilonia declaró su independencia de Asiria en 626 por el rey Nabopolassar, quien fue el padre de Nabucodonosor. Y solo duró hasta 605, cuando Asiria fue derrotada por completo en la batalla de Carquemis, que hemos mencionado en varios momentos. Que Asiria en ese año había hecho una alianza con Egipto. El faraón Necao subía ahí a Carquemis para encontrarse con Asiria y luchar contra Babilonia juntos, pero fue detenido ¿por quién? Por Josías, y Josías es matado, pero quizás por esa demora Asiria fue derrotado. Ya empezaron la fiesta sin Egipto. Entonces, parece que el libro de Habacuc está en ese tiempo todavía. Alrededor del tiempo de Joacás, de Josías, de Joaquín, allí antes de la destrucción final de Babilonia. Quizás incluso antes de la primera deportación, que fue en 605. Es una teodicea,
una historia que trata de defender a Dios. Es una forma de literatura sapiencial, porque está haciendo preguntas, tiene un debate con Dios en capítulo 1. En primer lugar, habla del pecado de Israel y se queja del pecado del pueblo de Israel. Y Dios dice, no te preocupes, yo voy a juzgar sus pecados por enviar a los caldeos. Y de ahí Habacuc se aira aún más y dice, pero ¿cómo puede usar una nación más pecaminosa para juzgar a tu pueblo? Entonces de ahí responde diciendo que los verdaderos justos viven por fe. Capítulo 2 tiene una sección de ayes sobre varias partes de Babilonia, que aunque Dios los va a usar, Dios los va a volver y destruirles a ellos por su pecado en destruir a su pueblo, en ser su instrumento. Entonces, un poco confuso, pero es la soberanía divina y la responsabilidad humana. Muchas veces Isaías y otros profetas hablan de eso. Dios usa a Siria y usa a Babilonia, pero Babilonia tiene sus propias intenciones malvadas, orgullosas, que no muestran misericordia a las mujeres, a las embarazadas, a los niños, a los viejos. Entonces, habla de eso y dice, por eso Dios los va a destruir. Entonces, en el Salmo, perdón. Sí, como Osea, Jonás y Nahum, de que Asiria va a destruir Judá por sus pecados. En Jonás vemos que como conserva a Nínive para que no sea destruida, para que pueda cumplir eso. Y en Nahum ya la destrucción de... Sí, interesante, sí. Sí, y en capítulo 3 vemos el Salmo de Habacuc. Él pide que en medio de esta ira, en medio de ese juicio, que el Señor se acuerde de su gracia. Tenemos una apariencia teofánica de Dios para destruir los enemigos y salvar a su pueblo, y expresa su fe y confianza en los últimos versículos. Listo, entonces, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por esto sale pervertida la justicia. Una situación muy parecida a Miqueas y Amós, ese tipo de injusticia social, de los jueces que pervierten la justicia, una opresión de los pobres. Dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os cantara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz. Entonces aquí es la primera respuesta de Dios, ¿cierto? A partir del versículo 5. Pueblo feroz, impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes, y los gobernantes les son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. Entonces vemos aquí la destrucción, el poder increíble de los caldeos. Vemos muchas descripciones animales, caballos como leopardos, astutos como para hacer emboscada como lobo en la noche. Vemos la águila que viene, desciende precipitadamente para destruir y devorar su presa. Vemos ahí como la arena, ¿cierto? Recoge cautivos, multiplica cautivos como arena. Otra vez, Nínive y aquí en los caldeos, esa inversión de la bendición.
la bendición de tener hijos como arena, como estrellas. Ellos hacen pecado como estrellas y hacen oprimidos y cautivos como arena. Y se mofan de los reyes. No hay quien puede detenerlos. Y de ahí Habacuc responde, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Roca. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo, el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Entonces aquí es... Descripción de los caldeos mismos. Sí, aquí está describiendo otra vez a los caldeos, pero en una manera para convencerle a Dios a no hacerlo de esa manera. Diciendo que como tú eres santo, tú eres justo, tú eres muy limpios de ojos para mirar algo tan malo y opresor que lo que estos hombres hacen. Entonces, ¿cómo es que puedes usar a estos hombres que sin misericordia, sin piedad, destruyen a todos a los hombres más justos que él, a los más justos que él, suponiendo que Israel es más justo que él? Pero vamos a ver que no es así. Y que en otros libros también vemos que Israel ya se ha hecho como las naciones, como en Miqueas 5 o en Miqueas 6 o en Oseas o también en Isaías, que empieza describiéndolos como Sodoma y Gomorra en una situación. Pero Habacuc representa bien al pueblo de Israel, representa bien esa actitud. Es algo interesante, ¿cierto? Que este texto se usa en el Nuevo Testamento realmente como una crítica de la autoconfianza de los judíos en el tiempo de Cristo, que no confiaban en el Señor. Ellos confiaban en su propia justicia. Ellos decían que nosotros somos más justos que los romanos, entonces nosotros merecemos ser librados. Pero Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Y eso es lo que vemos aquí. Estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. Entonces él espera ahora la respuesta del Señor. El Señor responde. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Ese lenguaje es muy importante, porque ese lenguaje va a tomarse y adaptarse en una forma figurativa en la canción del capítulo 3. He aquí orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas, intrigas contra él? Y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico como con préstamos. No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores. Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Despojo, la sangre humana, cosas que... imágenes clave en la historia del pecado, como en Abel
y el Éxodo. Hay del que obtiene, entonces noten eso. Hay del que aumenta lo que no es suyo. En versículo 6, y ahora aquí en 9, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. Luego 12, hay del que edifica una ciudad con sangre. 15, hay del que da de beber a su prójimo. 9. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad, más has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Interesante. Interesante el lenguaje aquí, que al hacer esto, al buscar exaltar sus casas, hacer su casa más gloriosa, tomar la casa de alguien más en ganancias ilícitas, a través de opresión y pecado, están pecando contra sí mismo. Están haciendo un daño a sí mismo, amontando ira sobre ira para el día del juicio, o día de ira. Y dice que incluso las casas que estás robando van a levantarse como testigos en contra de ti. La piedra misma clamará desde el muro. La viga le contestará desde el armazón. Como la casa misma va a ser tu testigo, un testigo en contra de ti. Hay de que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará de conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Interesante, quizás ahí lenguaje parecido al libro de Eclesiastés. No vemos muchas referencias al libro de Eclesiastés, pero quizás aquí encontramos algo de eso, como el Señor ha producido esto, que todas las naciones trabajen en vano, en vanidad. Pues la tierra se llenará de conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11. Luego también Malaquías va a usar un lenguaje parecido. Pero aquí algo glorioso. Aquí en medio del juicio. Quizás, de hecho, justo en el centro, parece. No justo, pero algo que a pesar de que esta nación está llenando sus casas, llenando su imperio de pecado, Dios lo está viendo, ¿cierto? Y Dios va a destruirlos por su pecado. Y Dios va a hacer eso para que su gloria, el conocimiento de su gloria, llene el mundo. Hay de que da de beber a su prójimo, hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Interesante. La imagen de Noé y la maldición sobre Canaán, sobre Cam, quien el ser embriagado y contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá. El exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Interesante que usa esas imágenes del diluvio, la violencia en la tierra, la sangre humana derramada, que evocan esas historias de Génesis, que la desnudez revelada por la embriaguez y todo eso para hacer la destrucción completa que el Señor trae sobre ellos. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. Hay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro?
Aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Cae delante de él toda la tierra. Entonces, aquí otro hay más sobre sus dioses falsos, sobre los ídolos. Los ídolos también van a ser destruidos, pero el Señor está en su santo templo. Cae delante de toda la tierra. Es como me hace recordar, no creo que sea una referencia, pero Salmo 115, cuando las naciones dicen, ¿dónde están tus dioses? Mira, aquí son nuestros dioses, pero ¿dónde está tu Dios? Ni tiene una imagen. ¿Cómo vas a ver tu Dios? Pero dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que a él le plazca. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Ok, entonces otra vez ahí repasando algunas cosas. El justo vive por la fe y todos los pecados serán juzgados. El pecado, Dios juzga a los pecadores, aun aquellos que usa para infligir juicio sobre otros. Entonces todos serán juzgados. Solo los justos vivirán por la fe. ¿Y fe en qué? Fe en esa imagen que vimos al principio. Que pronto el Señor va a hacer una obra que no va a defraudar. Que es un tiempo señalado. Que debe esperar aún en medio de esos momentos de confusión. Aún en medio de esos momentos como Asaf de Salmo 73 diciendo, ¿qué está pasando aquí? Parece que los injustos están prosperando. ¿Cómo podemos confiar? ¿Qué debemos hacer? Pero dice, pronto el Señor va a hacer una obra que va a rectificar esas cosas. Espérala. Aunque demore un tiempo, espera. Dice, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Ahí, quizá evocando también ese lenguaje de Dios en capítulo 2. Que como está demorando, entonces está diciendo, oh Señor, por favor, traiga, viva esa obra. Sigionot es un tipo de canto, es quizás una melodía, un tono, o como tenemos en los himnos, en los himnarios, tenemos como un metro que dice ahí, que uno puede cantar cualquier letra que esté puesta en ese metro, según esa música, aunque quizás sea... Okay. Entonces, como a veces tenemos himnos que tienen la misma música, pero son dos himnos diferentes. Pero es como la misma melodía que puede aplicar a varias cosas. Parece ser algo así. Los salmos tienen lenguaje así. No sé si siguió o no, se menciona en otra parte. Pero eso les había mencionado. Salmo 7. Parece... Salmo 7:1. Ok. Entonces, aquí en Habacuc 3 tenemos el único lugar en la Biblia, fuera del libro de Salmos, donde este tipo de estructura aparece. El título del Salmo, en la palabra Selah, en medio del texto, es algo muy de Salmos. Así como pausa, como algo así. No, hay mucho debate sobre qué significa. Para el director del coro con mis instrumentos de cuerda, ahí al final. Como todo eso es cosas que normalmente veríamos en un salmo. Entonces, algo que nos debe llamar la atención. Sí, claro. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. El Señor viene. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos,
Se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, y el resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que rompieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí, y se estremecieron mis entrañas y mis placna. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director de coro, con mis instrumentos de cuerda. Muy interesante, muy interesante. Aquí vemos la imagen de Dios viniendo en una teofanía que causa una descreación. Los mares, los ríos, los montes, todo se destruye cuando Dios viene. Dios viene y Dios viene para luchar contra. Él es el hombre, el varón de guerra de Éxodo 15, ¿cierto? Hay algunas referencias a Éxodo 15 aquí. Y Dios sale para salvar a tu pueblo y para salvar a tu Mesías, a tu ungido. Esa palabra Mesías, Meshiach, que es el mismo lenguaje usado en Salmo 18 o 2 Samuel 22. Hay muchas referencias a ese texto, en Salmo 18. Vamos a leerlo en nuestra práctica. Destrozaste la cabeza de la casa del impío. Entonces, como la idea de la serpiente y en su descendencia, ¿cierto? En su casa. Y aquí vemos la casa del impío, su cabeza destrozada. Y esa imagen muy hermosa ahí al final. Que eso, dice Dios, porque es una visión para tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espera, porque ciertamente vendrá, no tardará. Entonces, aunque como parezca tardar o postergarse esta promesa de la restauración, de la liberación de todos sus enemigos, dice, espera, no va a defraudar. Los que confían en esta promesa no van a ser avergonzados. Y esa es su respuesta a esa enseñanza aquí, diciendo que aunque no haya la evidencia externa de esa nueva creación, no haya la evidencia de esa restauración, aunque no haya la destrucción completa de los enemigos, aunque todavía suframos esta invasión, voy a esperar tranquilo el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Pero aún en medio de esa invasión, aún en medio de esa descreación,
Dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. ¿De dónde viene ese lenguaje? Esa es casi una cita directa de Salmo 18. Muy parecido a Nahum. Sí, de la teofanía. Ajá, Sí. terminando con Jehová me fortalece. Sí. Es bueno. Sí, sí, exactamente. Sí. Y de hecho eso fue la costura que notó mi profesor. Nahum, empezando con ese teofanía de la perspectiva de destrucción, como del lado del enemigo, y de ahí con el mensaje de esperanza, y Habacuc haciendo algo parecido. Viene para destruir los enemigos, pero con la meta de salvar a su pueblo. Y esa es la idea del libro, ¿cierto? Es como este salmo responde la duda del libro. ¿Cómo vas a hacer esto cuando esa nación enemiga va a venir y oprimir a tu pueblo? Pues como hizo con Egipto, como hizo con David, va a salvar a su pueblo. Los justos que creen en él, los que confían en él, los va a salvar de sus enemigos en el día final. Sofonías. Sofonías, la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Osías, hijo de Amón, rey de Judá. Interesante, ¿cierto? Empezamos con un detalle interesante. Ningún otro profeta nos da tantos detalles. Entonces, ¿por qué? Pues muchos creen que ese Ezequías es Ezequías el rey Ezequías. Sofonías parece ser de la tribu de Judá, de la familia real, del linaje de David. Entonces, él no es rey, pero es como de la familia real y profeta. Un profeta del linaje de David. Un príncipe, sí. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. ¿Dónde más hemos visto eso? Génesis 6. Sí, el diluvio. Eliminaré hombres y animales. Eliminaré las aves del cielo, los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Esa es una descreación de la misma manera que el diluvio. 4. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de su lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. A los que se postren en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postren y juren por el Señor, y juren también por Melcom, a los que han dejado de seguir al Señor, y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor, Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Ahí calla delante del Señor, creo que Habacuc. Habacuc también dice esto. Y creo que Zacarías después lo va a decir también. ¿Qué cosa? Sí. El día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Ahí noten, vemos esa imagen de los sacrificios como una comida, una fiesta. Pero aquí, ¿quiénes son los invitados? Sí. Y sucederá que en aquel día, en el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que salten sobre el umbral, a los que llenen la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado, y gemidos desde el segundo distrito, y gran estruendo desde las colinas,
Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposen como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Sí, todo eso es lenguaje de maldición, lenguaje de pacto maldecido. Una destrucción completa, una exterminación. Van a ser cortados del pueblo. Ese es el lenguaje de exterminar. Van a ser destruidos. Es parecido al lenguaje de la... ¿Perdón? Sí. Sí, ajá. Miqueas, muchos de los profetas usan ese tipo de lenguaje. Sí, ajá. El capítulo 6 de Miqueas mucho usa ese lenguaje. Y también vemos lenguaje parecido a la conquista. Lo que ellos hicieron con Canaán. Aquí dice, será silenciado todo el pueblo de Canaán. Como hablando de los israelitas. Como si fueran el pueblo de Canaán. Como si fueran los cananeos. Y así van a ser tratados. Y de ahí vemos la parte clave. Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo, Joel. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día. Día de congoja, de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Joel 2. Día de trompeta y grito de guerra. Contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres, y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Otra vez, empieza con esa imagen del diluvio y termina con esa imagen del diluvio. Y interesante, habla de cómo, ¿quién fue? ¿Cómo fue Amós? Sí, usa sí, pero en Amós, sí, fue Amós, ¿cierto? Que servía en el tiempo de prosperidad, un tiempo en que le iba bien a Israel, en el tiempo de Jeroboam, en otros que había riqueza, había prosperidad. Aquí parece ser el contexto aquí, que hay en un momento hay cierta riqueza, cierta prosperidad, pero su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira. Están de los que cambian dinero, hablan de como negocio, pero todo esto va a ser destruido. Este lugar que era el mercado va a ser convertido en una desolación. Y todas sus riquezas se convertirán en despojos. El lenguaje del Éxodo. Y nadie los va a poder librar cuando el fuego del Señor, de su celo, consuma toda la tierra. Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Lenguaje que, obviamente, Génesis 6. ¿Qué está? Sí, con fuego, ¿cierto? Sí. Sí. Capítulo 2. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá seréis protegidos el día de la ira del Señor. En ese llamado del arrepentimiento. Muchos de los profetas menores tienen esa sección. Joel 2 es el texto clave ahí de 2:12 a 17. Lo vimos también en Miqueas.
También en Amós y en otras partes también. Es el lenguaje de, quién sabe, quizá seremos protegidos. Volvemos al Señor para que quizás nos tenga misericordia. Es el lenguaje de, quién sabe, tirarnos sobre su misericordia. Vamos a hacer lo que Él nos pide y vamos a tirarnos sobre la roca de su misericordia. Y si Él desea tener piedad de nosotros y no derramar su ira sobre nosotros, gloria al Señor. ¿A quién se refiere con nación sin pudor? A Israel. Pudor es como vergüenza, ¿cierto? O como... Sí. No tiene vergüenza, ¿no? Sí, una nación sin vergüenza. Sí. Que hace lo que quiera sin considerar, sin pensar de sus consecuencias. Tiene más sentido de la intimidad. Alguien que no tiene pudores. Mostrar Esto algo. que está mostrando. Cuando es a la mujer no tienes vergüenza, no tienes pudor y muestras. Sí, pues quizás como Nahum, ¿cierto? Nahum hablaba de la prostituta que Sí, va a ser algo expuesta. parecido Porque Gaza será abandonada. Aquí la sección de las naciones también. Ascalón desolada. Asdod será expulsada al mediodía. Y Ecrón será desarraigada. Los filisteos. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos. La palabra del Señor está contra vosotros. Canaán, tierra de los filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. La costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Interesante. Dios el rey pastor, quien apacienta sus ovejas y apacienta sus ovejas en la tierra de sus enemigos. Aquí va a hacer volver de su cautiverio y los va a apacentar en las tierras de los enemigos, en los filisteos, en la costa. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declaro Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Interesante, ¿cierto? Ese es el lenguaje de heredar, es la tierra, el lenguaje de la conquista. También la saquear, como sitiar o despojar, como a los egipcios. Y aquí, Sodoma y Gomorra. Hemos visto mucho el lenguaje de las destrucciones de Génesis, ¿cierto? El diluvio, aquí Sodoma y Gomorra, la conquista, muchas de esas destrucciones anteriores se usan aquí para describir cómo Israel en el nuevo éxodo, en el regresar del cautiverio, van a ser con los enemigos. El remanente. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las cosas de las naciones, cada uno desde su lugar. También vosotros, etíopes, seréis muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. Y se echarán en medio de ella los rebaños, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo. Pasarán la noche en los capiteles. El ave cantará en la ventana. Habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado a descubierto el entablado de cedro. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy, y no hay otra más que yo. Interesante, ¿cierto? Ese es el lenguaje de Dios, lo que Dios dijo.
como ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Entonces vemos a los filisteos, a Moab y Amón y, Asiria, como Nahum. Y otra vez van a ser destruidos, como no va a haber casas, no va a haber ciudades, va a convertirse en pasto para ser comido, desierto. Van a ser la guarida de fieras. Sí. Sí. Y parte de como de la conquista, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que Dios decía, no los voy a echar fuera a todos a la vez para que las fieras no vengan? Como esa idea de una destrucción completa, rápida. Pero interesantemente en los filisteos habla y la costa del mar se convertirá en pastizales y en praderas para pastores y apriscos para ovejas. Uno piensa, quizás, está hablando de eso, que va a ser destruido, que va a ser, no va a haber civilización, solo campo, solo rural, campo para las ovejas. Pero de ahí describe que las ovejas son el pueblo de Dios. Entonces quizás las fieras después también son así. Van a ser habitados, pero van a ser habitados por el pueblo del Señor, el remanente. Eso parece ser la idea de capítulo 3. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz, ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. ¿De qué ciudad estamos hablando ahora? Sí, Jerusalén. Jerusalén. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer. Eso vimos en Nahum, ¿cierto? ¿O fue Habacuc? Eso de los leones. No. Sí, fue la parte final de 1, ¿cierto? De Habacuc 1. Sí, esos dos son astutos como los lobos al anochecer, ¿cierto? Eso fue Habacuc, ¿qué? Sí. Ujú. No dejen nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Noten ese contexto factual. Por eso, porque han violado el pacto. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones. Sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Interesante, ¿cierto? Está dándonos cierta clave interpretativa. Porque esas secciones de las naciones sirven en un sentido así. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles, como Dios describiendo sus destrucciones sobre las otras naciones, y diciendo que yo hice esto, y diciendo, ciertamente, ahora me van a temer, y ahora me van a recibir mi corrección. Entonces yo voy a poder arrepentirme del mal que he dicho en contra de ellos, porque van a ver lo que hice a las otras naciones, a los que eché fuera delante de ellos, a Egipto, a Nínive, a otros que se mencionan aquí en el contexto, y van a escuchar eso, y como Dios hizo con ellos, van a arrepentirse para que no venga sobre ellos. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Qué triste.
en vez de ver ese llamado, ese anuncio de juicio sobre los enemigos como una oportunidad de examinar sus propios pecados y arrepentirse, se fueron en pos de los dioses falsos de las otras naciones. Pero hay esperanza. Y aquí terminamos, con esperanza. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. En ese tiempo daré a los pueblos, a las naciones que acaba de destruir, labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, porque les sirven de común acuerdo. Aquí la idea de un remanente de las naciones, de los labios puros. Quizás teniendo en cuenta la historia de diluvio, podemos pensar de la Torre de Babel. Y esto como una inversión de la Torre de Babel. Cuando fue pervertido y ya como dispersados los labios, ahora Dios los va a reunir y les va a dar labios puros. Y van a hablar un común acuerdo, ¿cierto? No ya la división, y ese común acuerdo va a ser poder invocar el nombre del Señor. Que todo eso viene de Génesis desde 4 al 11. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Aquí vemos la idea de una restauración del pueblo, una restauración de la Torre de Babel, una restauración del pecado, que el pueblo va a tener todos sus pecados quitados, ya no van a tener la misma vergüenza por sus pecados, porque van a quitar todos esos causas de tentación en su santo monte. No va a haber esa profanación del lugar santo ya. Y va a haber un remanente humilde que busque al Señor, que se refugia en el nombre del Señor. Ese lenguaje de refugiarse en el Señor parece una imagen muy importante de fe en los profetas y los salmos. Y van a ser alimentados y reposarán sin temor. Canta jubilosa, hija de Sión. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Muy glorioso, ¿cierto? Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezca en tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Éxodo 15. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión. El oprobio de destierro es una carga para ellos. Y aquí, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja, recogeré a la desterrada, y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Miqueas 4. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Génesis 12. Cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Ese es un texto glorioso. Esa es una buena sección de esperanza, ¿cierto?
la inclusión de las naciones, un remanente de las naciones. Dios va a remover las impurezas en el santo monte, donde los va a plantar. No dice ese lenguaje, pero tenemos la imagen de el pueblo morando seguros, comiendo en la presencia del Señor en su santo monte después de haber sido llevados del exilio y devueltos del exilio, como en Éxodo 15. Y van a estar ahí sin temor, sin enemigos, sin pecado, sin roturas pactuales. Y van a regocijarse en la presencia de Dios porque Dios va a quitar su condenación de ellos. Les va a perdonar. Dios va a destruir a sus enemigos y Dios va a poner su presencia en medio de ellos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Y dice que no tengan temor, porque el Señor es el guerrero victorioso en medio de ellos, quien va a guardar silencio en su amor, quien en vez de hablar cosas de ira, de condenación, no tiene nada que decir en su contra. Se va a gozar con ellos en el júbilo de la fiesta del sacrificio del Señor en ese día. Reuniré a los que se afligen, esa idea del arrepentimiento, esa idea de aquellos que en medio de ese destierro lamenten la realidad de no poder guardar las cosas del pacto, que no pueden guardar las fiestas, no pueden estar en la presencia del Señor y se afligen por esto. El oprobio de estar lejos de la presencia del Señor. Pero Él los va a reunir, porque Él se va a ocupar con los opresores. Yo me encargo de ellos, no te preocupes, yo me encargo de ellos. Y va a salvar a la coja, ese lenguaje de muy parecido a Miqueas, la perseguida, la coja, que va a salvar y va a recoger y reunir, quitar su vergüenza e incluso hacer un gran nombre en toda la tierra de este pueblo. Lenguaje que evoca muchas cosas. Tenemos la idea del pacto de David con el rey. Tenemos el nuevo Éxodo, las referencias a Éxodo 15. Incluso eso puede ser una referencia a Éxodo 15, porque él es el guerrero y el rey en Éxodo 15, quien planta su pueblo en su santo monte. Entonces, varias referencias ahí. También la idea del pueblo rescatado del exilio, llevado de vuelta en un nuevo tipo de éxodo, y su nombre es hecho grande en toda la tierra, como se dijo de Abraham en el pacto con Abraham. Entonces, muchas cosas muy hermosas, aún en medio y después de este juicio. Entonces, juicio que resulta en destrucción completa, pero para aquellos que se refugian en el Señor, que se arrepienten de sus pecados, que se lamenten la tristeza de lo que ha venido sobre el lugar de Dios, serán salvos en ese día. Gloria al Señor por el libro de Sofonías. El libro de Sofonías es uno de mis favoritos.